sea tu nombre, Jesús.
free. Praise the name of Jesus. Te bendecimos, Padre. Gracias, mi amado Jesús. Venimos delante de ti, Jesús. Come before you. En adoración, Señor. Gracias, amor. Gracias. Bendito Rey. Receive Cómo adorarte, Señor. Cómo praise. Recibe nuestra adoración. Quiero cerca, a tu lado estar, el cielo se hará y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Santo, Santo, poderoso.
is understanding your purpose. Tal vez si hoy, esta noche te pregunto cuál es tu propósito en esta vida, puede ser que me contestes bien o puede ser que no tengas una respuesta. If I ask you this night what your purpose is in life, would you give me a good response, or would it be that you will have no response? Si los hijos de Dios If the sons of God tenemos una respuesta, have a response, pero una persona que no tenga a Dios en su corazón, a Jesucristo, but a person who doesn't have Jesus Christ in their heart, muchas de las veces te va a decir, si tú le preguntas a un joven allá afuera, ¿cuál es su propósito? Va a decir, nomás trabajar y vivir, es todo. if you ask someone outside, what is your purpose? And they say, just to work and to live, that's it. Entonces, vamos a hablar un poquito de liderazgo. ¿Cuántos quieren ser líderes aquí? We're going to talk a little about leadership. Who wants to be a leader here? Levanten la mano bien alto, los que quieren ser líderes. Raise your hand, those who want to be leaders. Amén, todos aquí. Amen. Everyone here? Gloria a Dios. Glory to God. Si no, no todo mundo Not everyone tiene ese liderazgo. has that leadership. Si Dios está permitiendo que escuches su palabra esta noche, If the Lord is allowing you to listen to His voice this night, es porque quiere formar en ti un líder. that's because He wants to make you a leader. ¿Para qué? Para que tú puedas influenciar a los demás jóvenes que lleguen. Why? So you can influence more young people that are here. Dios use tu vida. The Lord's used your life. ¿Por qué? Porque tú vas a conocer tu propósito por el cual fuiste hecho por Dios. Why? Because you're going to recognize your purpose in which you were made for by God. Entonces vamos a ver, ¿qué es liderazgo? What is leadership? Todos levantaron la mano, todos queremos ser líderes. Everybody wants to be a leader. Everybody rolls their hand up. ¿Qué es liderazgo? What is to be a leadership? Es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración, motivado por una visión, generando por una pasión, creado por un propósito. It's the capacity to influence by others, the inspiration motivated by a vision, generated by passion, created by a purpose. Amén. Entonces, estás inspirado, So you're inspired, estás motivado por una visión que tú tienes, una meta, you're motivated by a vision you have, by a goal, y esa visión genera pasión, and that vision generates passion, y esa pasión crea un propósito. and that passion creates a purpose. Esa pasión influye a otras personas, y cuando influencias a otras personas es cuando a ti te llaman líder. And that passion influences other people, and when you influence other people, that's when you're called a leader. Kobe Bryant Kobe Bryant. influenciaba a los demás. He influenced the other players. King James, LeBron James. LeBron James viene e influencia a los demás jugadores. Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo, LeBron James will come and influence other players. Tú como joven You, as a young person, tienes que influenciar a las personas que no conocen a Cristo. you have to influence those who do not know Jesus Christ. Tienes que ser un líder You have to be a leader para que ellos vengan y conozcan el amor de Cristo. Amén. so they can come and they can know the love of Christ. Amen. Los verdaderos líderes no buscan liderazgo. True leaders don't search for leadership. Están demasiados ocupados en cumplir los propósitos de Dios. They're too busy in fulfilling the purposes of the Lord God. Vamos a empezar con la parte más importante del liderazgo. Nos vamos a enfocar en el poder del propósito. We're going to focus on the most important part of being in leadership. We're going to focus in the power of purpose. Dile a tu compañero que está a un lado, el poder del propósito. Tell your neighbor the power of purpose. Sí, hay una palabra ahí clave, There's a climax word there. poder. Power.
el poder del propósito, wow. The power of purpose. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. The biggest tragedy of life is not death. Tú ahorita le preguntas a una persona allá afuera que no tiene a Cristo y le dices, ¿qué harías si se muere tu mamá, tu papá? You ask someone on the outside, you ask them, what would you do if your mother or your father died? Para ellos sería devastador. For them, it would be devastating. Pero ¿saben cuál es la peor y mayor tragedia que uno puede tener? But you know what's the worst tragedy and the highest tragedy that someone can have? Hay algo más trágico que la muerte y es la vida sin propósito. There's something more tragic than death, and that's life without purpose. Eso es más trágico que la muerte. That's more tragic than death. Estar viviendo sin un propósito. Is living without a purpose. Es más trágico estar con vida y no saber el por qué estás vivo, que estar muerto y no conocer la vida. It's more tragic to be with life, but not knowing why you're alive. But to be dead and not know life. Hoy en día hay más de 6.7 billones de personas en el mundo. 6.7 billones. Today and day, there's 6.7 billion people in the world. Y tristemente el 90% de la gente va a morir sin saber cuál fue su propósito en la vida. And sadly, there's going to be 90% of the people that will die without knowing what their purpose in life was. Así que en ese 10% nosotros vamos ahí. So in that 10%, Amen. that's us. Amen. Fuiste creado por Dios para cumplir algo que se necesita ser hecho por ti. Amén. You were created by God to fulfill something that needs to be done by you. Amen. Muchos de ustedes van a decir, es que yo nací por error. A lot of you say, well, I was born by a mistake. No, nadie nace por error. Dios tiene control de todas las cosas. No one is born by mistake. God is in control of all things. Y uno de los mejores y más grandes acontecimientos de tu vida es descubrir tu propósito. And some of the biggest things in your life is to know and to find out your purpose. Muchos para ustedes a lo mejor el propósito para ustedes a lo mejor no se les hace interesante. A lot of times your purpose maybe is not interesting to you. Y ahorita vamos a hablar acerca de tus planes, Now soon we're gonna talk about close to what your plans are. porque muchas veces nosotros tenemos muchos planes, muchos. Some of us have a lot of plans. A lot of plans. Planes, y el propósito de Dios, nunca nos enfocamos en el propósito de Dios, pero en nuestros planes sí. Plans, but we never focus on God's purpose. But on our plans, we do focus on. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Without purpose, the life has no meaning. Sin propósito, el tiempo no tiene razón. Without purpose, time has no reason. La palabra de Dios en Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otra versión dice propósito, mas el propósito de Jehová permanecerá. Proverbs chapter 19, verse 21. A lot of thoughts is in the heart of the man, but the advice of the Lord will stay forever.
Así que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. So a lot of thoughts are in the mind of a man. Samuel tiene muchos pensamientos. Samuel has many thoughts. Gladys tiene sus pensamientos, sus planes. Gladys has her own thoughts, her own plans. Alison tiene sus planes Addison has her own plans, como individual y como matrimonio, porque ya está casada. like an individual and in marriage because she is married now. Entonces todos nosotros, los seres humanos, tenemos planes. So all the human beings, we have plans. Muchos son los planes que tú tienes en tu vida. Many are the plans that you have in your own life. Muchas son las cosas que quieres hacer. A lot are the things that you want to do. Pero al último, el consejo de Jehová permanecerá en tu vida. But at the end, the advice of the Lord will stay in your life. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Muchos dicen, yo voy a comprar ahora que ahorre, voy a comprar un carro nuevo. A lot of people say, now that I've saved up, I'm going to buy a new car. Yo quiero casarme con fulanito o fulanita de tal. I'm going to get married to so-and-so, or Yo quiero construir una casa así y así. I'm going to build a house this way or that way. Yo voy a tener mi propio negocio en 2 años. Y empieza a hacer planes y planes y planes. Y hacemos planes y planes y planes. I want to make my own business in these many years. And you start making plans and plans and plans and plans. Muchos van a decir, mi ministerio, quiero tener un plan de ministerio, que quiero hacer esto y el otro, y quiero tener una iglesia así y el otro. Some of us plan our ministry, we're going to do these things and that, and I'm going to make my church this way and that way. Pero Dios ya tiene un propósito para ti. But God already has a purpose for you. El propósito de Jehová permanecerá. The advice from the Lord will stay. Muchas veces vamos a hacer planes y planes y planes, A lot of times we make plans, plans, and plans, pero nunca vamos a poder but we will never contra el propósito de Dios. against our God's purpose. Y tenemos que entender And we have to understand que el propósito de Dios es perfecto. that the purpose of the Lord is perfect. Y cuando las cosas no salen bien, And when things don't come out right, es porque tú planeaste como tú pensaste. it's because you planned like you thought. Mas el propósito de Dios es diferente al tuyo. But the purpose of the Lord is different from yours. Tus pensamientos, dice Dios, no son mis pensamientos. Your thoughts, says the Lord, are not my thoughts. Dios te dice hoy, mi propósito prevalecerá sobre todos tus planes. The Lord tells you today that my purpose shall prevail over all of your plans. Yo me recuerdo, antes de conocer a mi esposa, I remember before knowing my wife, y ahorita lo digo porque si no me avienta una pedrada ahí ahorita. and I say this now because later she'll throw a rock at me. Yo tuve una novia I had a girlfriend, y hice miles de planes. and I made many plans, millions. Invertí dinero, I invested money. le compré vestido de novia, I bought her a nice wedding dress. no vivía en Estados Unidos, She didn't live in the United States. vivía en otro país. She lived in another country. Y yo haciendo planes y planes y planes y planes. There I was, making plans and plans, plans and plans. Pero no sabía que Dios tenía un propósito para mi vida. But I didn't know that God had a purpose for my life. No sabía que Dios ya tenía a mi mujer I didn't know that the Lord already had my woman y a mis 2 hijas. and my 2 daughters. Sin embargo, yo hacía mis planes de acuerdo a como yo pensaba. Even then, I still made my own plans the way I thought. ¿Qué planes estás haciendo sin haber consultado a Dios? What plans are you making without consulting the Lord? En fin, me gasté miles de dólares At the end, I spent thousands of dollars, y no me casé con la muchacha. and I didn't even get married to the woman. Todo por no esperar en Dios All for not waiting on God, y todo por no esperar la voluntad de Dios. and all for not waiting on the will of God. ¿Ustedes creen que Dios no se reía de mí y me decía, ay, pobre mi niño? Did you believe that the God didn't laugh at me? He said, "Oh, poor kid." Trabajando y trabajando y trabajando y ahorrando y mandando dinero
y ya le compró vestido a la novia y anillo, y Dios decía, ay, mi hijo, si supiera que ya le tengo una de Durango, aleluya, Working and working and y a working. 2 chamacas. And saving money, buying wedding dress, buying rings, and the Lord thought he was saying within himself, didn't you know you already have someone from Durango for you, Mexico? Esas pican, cuidado con las duranguesas porque Watch out for those Durango girls. sale el escorpio tail. The scorpion tail comes out of them. Híjole, ya me metí en problemas. I'm in trouble. Amén, así que si tienes planes de casarte, de hacer negocios, de servir al Señor, encuentra tu propósito. If you have plans of getting married or making a business, find your purpose. El propósito es más importante que tus The planes. purpose is more important than your plans. El propósito es más poderoso que tus The planes. purpose is more powerful than your plans. El propósito es la antesala de los planes, la puerta. The purpose is the door to your plans. Lo primero que debemos descubrir es saber cuál es su propósito de Dios en tu vida. Es lo primero que debes de saber. The first thing you need to find out is what is God's purpose in your life. It's the first thing you need to do. De repente compraste una casa All of a sudden you buy a new house, y si no era el plan de Dios, and if it wasn't God's plan, en 2 años, 3 años, órale, meterle $10,000 a la fundación. and Todo por no pedir la guianza de Dios. in 2-3 years now you're putting $10,000 into your foundation because you didn't ask the Lord for His counsel. Joven, si quieres un carro, Youth, if you want a car, quieres un trabajo, if you want a job, un negocio, a business, pregúntale a Dios. ask the Lord. Espera que Dios te dé la respuesta. Wait on the Lord for His response. ¿Ya vieron lo que me pasó a mí? Now you know what happened to me. Miles y miles de dólares a la basura. Thousands and thousands of dollars to Mientras the Dios ya trash, tenía a mi esposa. while my wife was already there for me. Dios te dice, antes de tus planes, The Lord says, before your plans, ya designé un propósito en ti. I already designed a purpose in you. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros esta noche? What does God want to tell us this night? Antes de que hagas planes, Before you make any plans, consulta conmigo consult with me. cuál es tu propósito. What is your purpose? Porque puedes pasar toda la vida gastando tu energía, Because you can waste all of your life, tu wasting your esfuerzo, energy and your strength tu dinero, and your money tu tiempo, and your time haciendo making, algo que no naciste para hacer. doing something that you weren't born to be doing. ¿Qué frustración vas a tener en tu vida What frustration are you going to have in your life tratando de hacer algo que no naciste para hacerlo? trying to do something that you were not born to do? Es como un perro quiere ser un gato It's like a dog wants to be a cat. y el perro salta al árbol y no se agarra como el gato, se va a frustrar el perrito. And the dog is going to jump to the tree and won't be able to grab on like the cat. La gente que no conoce su propósito The people that don't know their purpose vive frustrada. live frustrated. Por eso muchos jóvenes That's why a lot of youth no se sienten realizados do not feel accomplished porque están haciendo cosas que no nacieron para hacer. because they're doing things that they weren't born to be doing. Para Dios no hay nada más importante que su propósito. For the Lord, there is nothing more important than His purpose. Amén. Amen? Eso es lo más importante para Dios, su propósito. That's the most important thing to the Lord is His purpose. ¿Qué es propósito y de dónde viene? What is purpose and where does it come from? Escucha esto, joven. Sin propósito
¿estarás ocupado? Is this young person without purpose? Would you be busy? No, sin propósito estarás ocupado, Without purpose, you'll be busy, pero no serás efectivo. but you will not be effective. Por eso muchas veces That's why many times trabajamos we work y no estamos contentos. and we are not happy. Vamos a ver de dónde viene, qué es el propósito y de dónde viene. Let's see what is the purpose and where does it come from. Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y aquí está el secreto. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio, fíjense, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaiah chapter 46, verse 9. Remember the former things of old. Listen to this. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. En otra versión, en la Biblia de las Américas, In another version, declaro el fin I declare the end desde el principio. since the beginning. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. My purpose shall be established and all that I want will be accomplished. Dios, God, antes de que comience cualquier cosa, before you start anything, siempre lo termina. He always finishes it. Nosotros somos al revés. We are vice versa. Nosotros empezamos, We begin, a veces terminamos sometimes we finish, y muchas de las veces ni lo terminamos. and a lot of times we don't even finish it. Dios God, lo termina. He finishes it. Ven para acá, Moy. Come here, Moses. Entonces, ven para acá. Dios viene, God comes, forma a Moisés, forms Moses, lo termina He finishes him, y luego empieza y nació. and then he's born. Ahora sí ya. No, that's fine. Pero Dios primero terminó But God first finishes su propósito en Moisés, His purpose in Moses, declara el fin declares the end antes del principio. before the beginning. ¡Qué tremendo! What a tremendous thing. Eso significa que cuando Dios comienza algo, That means when God begins something, es evidencia que ya lo terminó. it's evidence that He already finished it. Así que tú y yo, Therefore, you and I, el plan de Dios ya se terminó. the Lord's plan has already been finished. ¿Por qué? Porque Él termina Why? Because He finished y empieza primero. and begins first. Tú eres una evidencia You are evidence del propósito de Dios. of the purpose of the Lord. Amén. Amen? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? What did the Lord tell Jeremiah? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes. Jeremiah chapter 1, verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. The key word is before. Quiere decir que Dios
ya te había conocido antes de que tú nacieras. That means that the Lord already knew you before you were even Ya te born. había creado, He already created you. ya te había formado, He already formed you. ya había terminado su propósito en ti. He already finished His purpose in you. Es por eso que al principio de tu vida tú puedes ver tu final. That's why in the beginning of your life you can already see your final destination. Es por eso que al principio de tu vida tú puedes ver tu final. Ya puedes ver lo que Dios va a hacer en ti. That's why at the beginning of your life you can already see the end. You can already see what God is doing in you. Dios te ha dado palabra a ti. The Lord has given word to you. Tú te tienes que ver con ese final que Dios te ha dado, con esa palabra que te ha dado. David también. You can already see the end. Muchos de David, ustedes, Dios les está hablando, les ha dado palabra a lot of you, the Lord has already given you the word. y los está formando como líderes para que tengan esa visión, And He's forming you as a leader to have that vision. y esa visión se convierte en pasión And that vision is converted into passion. para que tú puedas influenciar a los demás allá afuera porque tú ya conoces el final. So you can influence those that are out there because you already know the end. Ya sabes para qué fuiste creado. You already know why you were created. Ya sabes el instrumento que vas a ser tú en las manos de Dios. Now you know the instrument that you'll be in the hands of the Lord. Eso tiene que crear en ti una visión. That has to be created in you a new Tiene que vision. haber en ti esa pasión There has to be in you a passion. para que esa pasión se convierta en el propósito de Dios y veas tu final. So that passion could be created into the purpose of the Lord and see your end. Mi pasión, My passion, mi visión my vision es que todas estas sillas se llenen de jóvenes. is that all these seats will be filled with young Porque people. tengo una visión Because I have a vision. y mi pasión es que todos aquí, todas estas sillas se llenen de And jóvenes. my passion is that all these seats will be filled with young. Amén. Amen. No va a ser fácil, It will not be easy. pero necesito jóvenes como ustedes. But I need young people like you. Y no voy a descansar And I will not rest. y no me voy a dar por vencido And I will not give up hasta que yo vea a esta iglesia lleno de jóvenes. until I see this church filled with youth. Dios le llama propósito. God calls it purpose. El propósito es más poderoso que la oposición. The purpose is more powerful than opposition. Vendrán tormentas a mi vida, vendrán diciéndome cosas, vendrán diciéndome que no va a crecer, va a venir oposición, pero yo ya sé mi propósito. There will be trouble coming my way. There will be words going against me. But opposition, Yo ya veo el final. I already see the end. ¿Qué final estás viendo tú en tu vida What end are you living in your life? como líder, Like a leader, como esposo, like a husband, como hijo? like a son. El propósito es más poderoso que la desilusión. El propósito es más poderoso que los problemas. El propósito es más poderoso que el dolor. Purpose is more powerful than dissolution. Purpose is more powerful than your problems. Purpose is more powerful than pain. ¿Por qué creen que Cristo padeció, sufrió? Porque Él sabía que tenía que cumplir su propósito. Why do you think Christ suffered? Because He knew He had to fulfill His purpose. Él tenía que dar su vida He had to give His own life para el resto del mundo. for the rest of the world. ¿Por qué? Why? Porque Dios te dice, mi propósito prevalecerá. Because God tells you that my purpose shall prevail. Lo que hayas nacido para hacer What you were created to do no puede ser detenido. cannot be detained.
Y si lo crees, levanta tu mano y dale gloria a Dios al Señor. And if you believe it, raise your Amen. hand and say, Glory to God. Amen. El propósito de Dios se va a cumplir contigo, conmigo, God's purpose is going to be fulfilled with you and myself, con el pastor y con esta iglesia. with the pastor and with this church. Esta iglesia va a crecer, This church will grow. va a ser la iglesia más grande de San Antonio, hispana. It's going to be the biggest church in San Antonio, Spanish. Amén. Amen. ¿Ustedes creen que el pastor Do you believe that the pastor se va a desilusionar viendo ya el propósito de la iglesia en su final? Do you think he's going to give up knowing the end time, the end place of his church? Claro que no. No. ¿Por qué? Porque él ya tiene esa visión que Dios le dio, que esta iglesia iba a crecer. Why? Because the Lord had already given him a vision of this place growing. Ya hay un propósito para esta iglesia. There is already a purpose for this church. Lo único hay que ser perseverantes, esforzados y valientes. We have to have perseverance. We have to be. Pero el pastor ya vio el final. The pastor already saw the end. Él ya ve la iglesia grandísima, llena. He already saw the church filled, Y esa visión lo convierte en esa pasión que él trae. and that vision creates into that passion that he has. Y esa pasión que él tiene por esa visión, él me la influencia a mí. And that passion he has for that vision, he influenced me. Influencia a Adrián, He influenced Adrian, a los líderes. to the leaders. Y mi trabajo es influenciarte a ti, joven, And my job is to influence you, para que traigas a más jóvenes. so you can bring more youth. Y el propósito de Dios se cumpla en esta iglesia. And the purpose of the Lord shall be fulfilled in this place, in this church. Amén. Amen. Así que no estemos muy comoditos en casa. So let's not be too comfortable at home. Seamos una influencia a los del mundo Let's be an influence to those in the world. y traigamos a los jóvenes a que conozcan a Cristo Jesús. And let's bring the youth so they can know Jesus Christ. Amén. Amen. A ver si alguien me puede ayudar. Davidcito, ¿tú le sabes? Ahí está. Ahí está, gracias. ¿Qué aprendimos esta noche? What did we learn tonight? Dios no comienza nada God does not begin anything hasta que lo haya terminado, amén. until He has finished it. Amen. Quiere decir, It means, ¿qué pasó con Jesús? what happened with Jesus? Dios no comienza nada God does not begin anything hasta que lo haya terminado. until He had already finished it. Jesús, antes de haber nacido en la tierra, Jesus, before being born on earth, Él ya había muerto. He had already died. ¿Sabían ustedes eso? Did you know that? El primero murió First He died, y después el ejemplo que pusimos con Moisés, and then later the example that we put with Moses, nace Jesús Jesus is born y cumple su propósito. and fulfills His purpose. Primera de Pedro 1:20 está hablando de Cristo. Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado. En otra versión dice antes de la fundación, antes del mundo fue predestinado. Vayamos a otro. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en otra versión, antes de la creación del mundo. Inmolado antes de la creación del mundo. Quiere decir que ya había muerto Cristo, porque dice antes de la creación del mundo fue inmolado. O sea que Dios
lo termina y lo empieza. ¿Dónde está mi querido sobrino? Ashton. A ver si me pueden traer a mi Ashton. 1 Peter Stephanie. chapter 1, verse 20. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believed in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Revelation chapter 13, verse 8. The Lord said, all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Esta hermosura, mi sobrino precioso, This beautiful no hubiera nacido, nephew of mine would not have been born, no estuviera aquí would not be here en mis brazos, in my arms, si Dios no hubiera if God would not have empezado en su propósito, began his purpose. pero ya como lo terminó Dios en él, Now that he had finished it in him, es por eso que nació, that's why he's born. porque lo que Dios termina en él, For what God has already finished in him, apenas lo está empezando. he's barely in the beginning of it. Amén. Amen. Este niño tiene, el Señor lo usa tremendamente. This young boy right here, the Lord's going to use him tremendously. Amen. Yo lo creo, I believe it. yo siento I feel it. de parte de Dios que va a ser usado tremendamente. Of the will of God that he will be used tremendously. No sé qué situación estás pasando en este momento, I don't know what situation you're going through right now. pero una vez que hayas visto la visión y el propósito en tu vida, And now that you'll see the vision and the purpose in your life, sigue caminando, keep on walking. sigue perseverando, Keep persevering. sigue creyendo, Keep believing. sigue adelante, Keep on forward. porque el propósito de Dios es más grande que cualquier cosa. Because the purpose of the Lord is bigger than anything. Porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra, Because the word says that he who began the good work, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. he will perfect it by the time of Jesus. Amén. Amen. Recuerden, un líder nunca se desalienta, Remember, a leader nunca se desalienta, is never discouraged. The leader is never discouraged porque ya tiene una visión. because now he has a vision. Amén. Amen. Y esa visión, And that vision, el Señor ya la terminó, la está empezando the Lord has now finished it. It's very beginning, a que tú la veas. so you can see it. A que tú la veas, ¿para qué? Para que sea terminada en tu vida. So you can see it. Why? So it can be finished in your life. ¿Cuál fue el propósito de María? What was the purpose of Maria? Ser madre de Jesús. Being mother of Jesus. ¿Cuál fue el propósito de Juan el Bautista? What was John the Baptist's purpose? Preparar el camino. To prepare the way. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? What was the purpose of Moses? Sacar a Israel de Egipto. To take out Israel from Egypt. El propósito de Josué, What was the purpose of Joshua? llevar al pueblo a la tierra prometida. To take the land to the promise, to take the people to the promised land. ¿Cuál fue el propósito de José? What was the purpose of Joseph? Ser el segundo hombre más importante de una nación. To be the second most important man of a nation. Cada persona, cada joven tiene su propósito diferente, Each person, each youth has their own purpose. pero tienes que tener esa visión. But you have to have that vision. Amén. Amen? Muchos de ustedes A lot of you se han querido esconder have been wanting to hide de los propósitos de Dios. from the purposes of God. Muchos de ustedes se han querido esconder de los propósitos de Dios. A lot of you have been trying to hide from the purposes of the Lord. Pero Dios hoy te dice, mi propósito prevalecerá. But today the Lord says that His purpose shall prevail. No importa que te vayas, que te escondas, mi propósito se va a cumplir en tu vida. I don't care if you run away or you hide, my purpose shall be fulfilled in your life. Muchos de ustedes, el enemigo les ha querido truncar el propósito. A lot
A lot of times the enemy has been trying to take out that purpose. Pero dice Dios que nadie puede contra él. But the Lord says that no one can go Y against su him. propósito lo va a terminar en ti y en mí. And his purpose, he will shall fulfill it in you and myself. Cierra tus ojos esta noche. Close your eyes this evening. Pregúntale a Dios Ask God, cuál es tu propósito. what is your purpose? Pregúntale a Dios que te enseñe y te revele su propósito en tu vida Ask the Lord that he show you and he reveal his purpose in your life. para que tú no tengas una vida frustrada So you won't have a frustrating life. y hagas lo que fuiste dispuesto a las manos de Dios. And do what you have been created to do in the Lord's hand. Es por eso que muchas mujeres y hombres That's why a lot of young men and women son insatisfechos are not satisfied porque no están haciendo el propósito de Dios. because they are not doing the Lord's purpose. Tú no puedes sorprender You cannot surprise a nadie anyone que le quieras contar una película that you want to tell them about a movie si esa persona ya vio if that person has already seen el final. the end. Tú no puedes sorprender a Dios. You cannot surprise God. Dios ya sabe tu final. God already knows your end. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega. Why? Because he is Alpha and Omega. Él es el principio He is the beginning y el final. and the end. Recuerda, somos vasos en las manos de Dios. Remember that we are vessels in the hands of the Lord. Tú portas la gloria de Dios. You hold the Lord's glory. Tú eres ese vaso que porta la gloria de Dios. You are that vessel that holds the Lord's glory. Amén. Así que retoma hoy tu propósito. Take today your purpose. Si has querido hacer un aborto de propósito, If you've been looking to make an abortion of purpose, dile al Señor tell the Lord que te ayude that He helps you a revivir su propósito en ti. to revive His purpose in you. Amén. Amen. Que te devuelva la visión That He'll give you back your vision que Él te mostró that He showed you cuando tú le recibiste como Señor y Salvador de tu vida. when you received Him as Lord and Savior of your life. Así que si el hermano Adrián puede cantar algo, por favor, So, Brother Adrian, can please sing something? y que el pastor pueda ministrarnos. And the pastor can please minister to us.